Muy pero muy buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y en esta ocasión recibiendo en Agenda Abierta a Laura Raffo. Hay mucho para hablar, sobre todo en la interna del Partido Nacional, sobre lo que se viene. Raffo, gracias por estar aquí. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Renzo, por la invitación. Es un placer acompañarte. Bueno, y un saludo a toda la audiencia de Canelones que nos están mirando. Comenzamos por lo básico. ¿Cómo no? ¿Quién es Laura Raffo y por qué aspira a la presidencia de la República? Soy una mujer que va a cumplir 50 años este año. Soy madre de 2 hijos muy lindos y buena gente, que es lo más importante, Ignacio y Francisco. Y hace 3 años y medio decidí comenzar a dedicarme a la política después de muchos años de trabajar en el sector privado. Muchos de los que nos están mirando probablemente me recuerdan de cuando trabajaba en Telemundo, que hacía una columna de análisis económico, pero también yo estaba a cargo de distintas empresas. Trabajé en el sector financiero, trabajé en el sector agropecuario, en el sector de recursos humanos, en tecnología, en innovación. Pero tuve la gran alegría de que en el 2020 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, me convocara y junto con los líderes de los 5 partidos de la coalición me ofrecieran la posibilidad de competir por la Intendencia de Montevideo representando a toda la coalición. Fue una enseñanza increíble, un proceso de aprendizaje muy bueno por 2 cosas básicamente. Primero, porque me permitió estar en contacto con la gente y recorrer en profundidad el lugar donde nací, donde me crié, donde estudié, donde trabajé. Entrar a la casa de la gente, que te mire a los ojos, que te cuente cuáles son sus problemas y deposite en vos una esperanza de que se los ayudes a superar. Y eso, ahí o te nace la vocación política o no. Y a mí, la verdad, me nació y estoy feliz con eso, de poder dedicar mi vida a ese servicio. Y segundo, fue una linda experiencia porque implicó amalgamar a 5 partidos políticos, cosa que no es fácil, pero que teníamos nuestro comando territorial, político, estratégico, de comunicación y funcionó muy bien. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de una candidata? Bueno, creo que es lindo a veces cuando las otras personas hablan de vos. Es raro que vos me preguntes y que yo tenga que definir debilidades y fortalezas de mi persona. A mí Pero yo voy al género. Voy al género. Ah, vos decís. Voy al género, a la condición femenina. ¿Qué tiene de bueno ser mujer? ¿Y en qué en te el puede mundo perjudicar? político, Te cuento. En el mundo político. ¿Cómo no? Me parece interesante tu pregunta, porque estamos en un momento en el que las mujeres estamos creciendo en el sistema político, en los distintos partidos. Yo tengo el privilegio de que grandes compañeros de partido me estén acompañando en este gran movimiento que estamos presentando en sociedad la semana que viene, que se llama Sumar. Y en ese movimiento la mujer tiene un rol importante. No solo yo, sino un montón de compañeras en el poder legislativo, ejecutivo y en la parte técnica. Creo que tenemos que trabajar en una sociedad que construya en conjunto entre hombres y mujeres y que le dé espacio a ambos. Es muy importante que las mujeres que tanto nos hemos preparado, formado, además de haber cumplido los roles que la sociedad sigue adjudicándole a las mujeres, porque yo como madre sé que me ocupo en profundidad de mis hijos, pero además tengo mi carrera profesional, además tengo mi laburo, además tengo el partido político, el movimiento que estamos creando, y por tanto a las mujeres muchas veces nos es sacrificado dedicarnos a esta tarea. Pero yo creo que es muy importante que nos dediquemos porque también podemos poner nuestra visión arriba de la mesa. Y la sociedad se compone de diversidad de pensamientos, y se compone de mujeres y de varones, de gente joven y de gente con trayectoria, de gente de la zona metropolitana, como los que nos están mirando, y de gente más del interior del país. Y todos tenemos que estar en la mesa pudiendo opinar. ¿La fortaleza de la mujer es la debilidad del hombre? No, yo creo que somos complementarios en un montón de cosas. En particular, en nuestro movimiento Sumar, creemos que
que las personas tienen que aportar desde sus talentos y no desde esos encasillamientos que a veces se hacen en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo en el sistema político. Muchas veces se ubica a las mujeres en temas relativos a la educación o a los derechos de los niños. Sin embargo, yo soy mujer y me dedico a la economía y hablo de relaciones exteriores, y hablo de industria, y hablo de innovación. Es decir, cada mujer y cada hombre tiene que contribuir desde donde tiene más conocimientos y desde donde se siente más capaz. Y tenemos que olvidarnos de encasillar. A veces la sociedad uruguaya pone muchas etiquetas y pone a la gente en cajoncitos, en casilleros. Yo trato de zafar de esos casilleros. Todas las mujeres estamos acostumbradas a que nos encasillen, porque nos pasa desde chicas, y nos pasa en entrevistas de trabajo, y nos pasa a lo largo de nuestra carrera. Pero no soy fanática de las etiquetas, más bien me arranco las etiquetas y trato de no ponérselas a los demás. Me sonrío porque ya estaba a punto de encasillarla, aunque en realidad igual le voy a plantear el rótulo, pero de verdad, ¿usted se siente por allí la candidata o precandidata del partido, o de algunos referentes del partido? ¿Delgado es el candidato de la torre ejecutiva? Yo creo que no. Yo creo que nuestro partido nacional tiene un menú potente para las internas. Nosotros en particular estamos creando este nuevo movimiento que se llama Sumar, que se presenta el 20 de julio, el jueves que viene, en el auditorio de Antel, a las 12:30, están todos invitados. Y este movimiento integra corrientes históricas como el herrerismo, como el wilsonismo, como el Movimiento Nacional de Rocha, como muchos dirigentes independientes. Y representamos esa identidad, sumar, ampliar al partido, sumar banderas, voces, ideas, equipo. Álvaro tendrá su propuesta y creo que es muy bueno que él también la tenga. Y otros compañeros del partido también la tendrán. Y vamos todos juntos rumbo a esa interna, donde es una elección de preferencias, porque la gente ya decidió que va a votar dentro de la interna del Partido Nacional y dice, bueno, prefiero esta candidata, prefiero este candidato, prefiero a fulano, a sultana, y luego de eso termina la interna y todos los blancos nos unimos en un abrazo y vamos juntos a octubre y a noviembre, y creo que eso es muy importante. Está, bueno, prácticamente superando ya la mitad del mandato. Rafa, 3 logros de su gobierno. Por suerte hay más de 3, pero te los voy a tratar de resumir. En primer lugar, haber recuperado la posibilidad de generación de puestos de trabajo en el Uruguay. Veníamos de 5 años de gobierno del Frente Amplio en el cual se habían destruido 60.000 puestos de trabajo. Bajo este gobierno ya se crearon 40.000 y además están llegando inversiones de todas partes que generan posibilidades de desarrollo para los uruguayos. Segundo logro, haber iniciado la transformación educativa. Estábamos todos de acuerdo en que la educación en Uruguay no podía seguir como estaba, donde las personas en contexto más vulnerable, los chiquilines, no terminaban el liceo, no aprendían, y sin embargo, chiquilines de otras zonas no vulnerables sí lo hacían, y se generaba una brecha muy grande. Esa brecha es la que tenemos que combatir. La transformación educativa empieza a combatirla con estos liceos modelo, los María Espínola, y con el agregar la formación por competencias. Ese es el segundo logro que destaco. Y el tercer logro creo que es un logro en libertades y en convivencia. Veníamos de un modelo en el cual la inseguridad venía creciendo con aumento de todos los delitos, y eso se logró quebrar. Se cambió el modelo de seguridad hacia un modelo donde vienen bajando los crímenes. Hay mucho por hacer todavía, por supuesto, hay que desterrar al narcotráfico, pero se empezó a cambiar y los uruguayos convivimos en paz, con libertades. Si un uruguayo quiere hacer huelga, la puede hacer, pero no va a impedir que otro uruguayo que quiere trabajar vaya a trabajar. Y ese equilibrio tiene que estar muy presente en nuestra sociedad, donde respetemos el derecho del otro. ¿Y 3 temas que a su entender aún están en el debe? Creo que este gobierno ha iniciado el cambio de rumbo que todos los uruguayos votaron. Ese cambio de rumbo lleva su tiempo y por lo tanto hay que profundizarlo en algunos aspectos. En el tema de acceso a servicios de salud,
Se ha avanzado mucho, venimos de visitar muchas localidades del interior donde antes no había una ambulancia, ahora la hay, no había un desfibrilador, ahora lo hay, pero aún hay que profundizar la llegada de médicos especialistas, hay que usar la inteligencia artificial, hay que usar la tecnología para la llegada de más especialistas al interior del país y hay que hacer hincapié en salud mental. En esta rendición de cuentas hay 20 millones más, pero hay que seguirlo trabajando por un buen tiempo más. Ese es un tema, los otros dos. Ese es un tema. Otro tema que hay que seguir profundizando, sin lugar a dudas, es en darle más alas a la transformación educativa. Acaba de iniciarse, los resultados recién empiezan a verse, recién a final de este año se van a ver, y por lo tanto hay que avanzar en que la educación habilite a los jóvenes a conseguir su próximo trabajo. Entonces esa es la profundización que creo que tenemos que seguir haciendo. ¿Y un tercero? Y un tercero. Siempre de a tres te gusta que marquemos las cosas, ya veo. Un tema donde también hay que trabajar y que va a ser eje de nuestra propuesta en Sumar es cómo vincular mejor a nuestro sistema productivo tradicional, agrícola, ganadero, con el sistema de innovación, para que esa innovación aplicada pueda generar mayor productividad y mayor creación de puestos de trabajo. Hacemos la pausa, nos metemos después en economía, ¿le parece? ¿Cómo no? Y también productividad. Bueno, y si me permitís, en esto que me acabas de preguntar, ¿puedo hacer un mini resumen antes de la pausa? Sí, ya. Me dijiste 3 logros, 3 materias a profundizar. Eso plantea el espíritu de Sumar, nuestro movimiento político. Estamos orgullosos de lo que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou y de lo que está haciendo, y lo que queremos es continuar 5 años más profundizando y acelerando los cambios donde todavía es necesario cambiar. El cambio con continuidad, me dijo el legislador Andújar, ¿puede ser? Y bueno, a él le gusta ese eslogan, a mí también, creo que nos representa. Hacemos la pausa, ya regresamos con Laura Raffo. No puedo creer cómo creció. ¿Cuándo pasó? ¿Ya debería hablarle de drogas? ¿No será muy chica? ¿No será muy tarde? ¿Cómo empiezo? ¿En qué andás? El mejor momento para hablar de consumo de drogas siempre es hoy. Es clave que las personas adultas nos involucremos. Eso hace la diferencia. En la niñez, la adolescencia o en la juventud, el consumo de drogas tiene consecuencias en el desarrollo. Es importante establecer vínculos de confianza, reglas claras, coherencia y acompañar cada una de estas etapas. Informate más en infodrogas.gov.uy. Para una primera escucha y orientación, llama al asterisco 1020. Uruguay previene. Así nos cuidamos. Miles de censistas ya recorren el país. Si recibiste la nota de visita, seguí las instrucciones. Y ahora también podrás censarte digitalmente con el código de vivienda que figura en la nota. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje. Que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones.
Seguimos con esta agenda abierta, infinidad de temas por delante. Ya te veo, tenés no, hojas pero y hojas. no tanto. Voy pautando además, porque después generamos algún avance del programa, pero me detengo en un tema que lo adelantábamos antes de la pausa, la productividad. Rafa, se está hablando mucho de la posibilidad de menos horas de trabajo. ¿Qué le parece a usted ese tema? ¿Es un plan que se puede desarrollar aquí en Uruguay? Bajar la jornada laboral y mantener así de todas maneras la productividad. Me parece interesante cómo lo planteás, lo vinculás a productividad. Y creo que así lo ha planteado el gobierno, ¿no? Es que es de lo que tendríamos que estar hablando. Nosotros necesitamos que nuestras industrias, nuestro comercio de bienes, nuestro comercio de servicios, sea productivo y competitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que produce el Uruguay pueda tener una inserción en múltiples mercados, que a las empresas les vaya bien para que generen más puestos de trabajo, más oportunidades para los uruguayos y que esos puestos de trabajo sean de mejor calidad y cada vez mejor pagos. Entonces creo que ese es el centro de la discusión. Si nosotros lográramos... ¿Es un modelo, digamos, que puede desembarcar, por llamarlo de alguna forma, en nuestro país? Yo creo que el aumento de la productividad es algo muy posible si nosotros tendemos esos puentes de los que hablábamos en el bloque anterior, entre los sistemas productivos tradicionales y la industria de la innovación. Y solamente una vez tendidos esos puentes con innovación aplicada, imaginemos la producción lechera de Uruguay, cómo podría mejorar con el uso de tecnología que permita hacer el seguimiento del rodeo del ganado, la calidad de la leche y así sucesivamente a todas las áreas agrícolas. ¿Pero esa tecnología la tiene que proveer el Estado? Esa tecnología la tiene que proveer nuestra industria de la innovación, que tan bien le va. Además de exportar al mundo, tiene que proveerle tecnología a nuestras industrias. Y ahí o sea, es donde muchachos, se logra, no hagan software hacia afuera, sino que elaboren software hacia adentro. Las dos cosas. El hacia afuera es fantástico, ha generado miles Ojo de que aquí puestos también de trabajo. hay que convencer la cabeza de los empresarios, ¿no? Pero vos sabés y hay que de alguna voluntad. manera empujarlos a invertir, bueno, Rafa, pero hay voluntad. Cuando nosotros en Sumar conversamos mucho con el sector productivo y visitamos las distintas empresas, el sector productivo está dispuesto a invertir. Lo que pide es que haya un marco que ayude. Hoy tenemos la COMAP, el Ministerio de Economía, que uno presenta proyectos de inversión y según lo que la empresa va a invertir, obtiene algunas exoneraciones. Hoy estuvimos visitando una empresa aquí en Pando de raciones para todo tipo de animales, que nos decía, bueno, hay que avanzar, por ejemplo, en seguir viendo cuáles son las tarifas de UTE para el sistema productivo, hay que avanzar. Es decir, el Estado tiene que dar un marco que haga que crezca un sector productivo pujante que genere esos puestos de trabajo, que mejoremos la competitividad del Uruguay para darle más oportunidades a todos, porque la gente en definitiva lo que quiere es la oportunidad de encontrar un buen laburo, de progresar en la vida, de cumplir sus sueños, de que le vaya bien. ¿Y en todo eso entra a las 6 horas? Creo que la discusión de horas tiene que darse en ese marco, es decir, si nosotros logramos mayor productividad, si logramos ser competitivos y generar puestos de trabajo, entonces puede hablarse de adaptaciones horarias y de flexibilizaciones, pero no puede imponerse sin antes tener esa discusión que es la que nos va a permitir generar más puestos de trabajo. ¿Qué mirada tiene sobre el movimiento sindical? Y le lanzo 2 temas encima de la mesa, ¿no? La situación de FOSE y las bombas de humo dentro del organismo y la situación del Zunca y esto que se generó ingresando a una obra en Maldonado. Ambas actitudes me parecieron inadmisibles. Demuestran gran intolerancia. Vayamos a lo de FOSE. Se colocaron bombas de humo por no estar de acuerdo con la apertura de unos sobres de licitación y se terminó afectando a una mujer embarazada, a una persona con problemas de visión, había niños en la guardería, había 900 personas trabajando. Es una actitud de intolerancia, de no respeto hacia los demás que están trabajando, de no convivencia democrática, es una actitud de barra brava. Es una actitud de barra brava. En Maldonado, con lo del Zunca, también me pareció inadmisible,
porque los trabajadores que tienen todo el derecho de hacer medidas de lucha o de hacer huelga, lo que no pueden es tildar de carnero al que quiere trabajar. Y no pueden interrumpir el trabajo en una obra que era para realojo de viviendas de personas que vivían en el barrio Kennedy. Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad. Y por tanto, hay que cada vez más fomentar la convivencia democrática y el respeto por los otros. Ese tipo de actitudes barra brava a mí me parecen inadmisibles. Y eso es lo que pensamos en el movimiento Sumar. Nosotros en el movimiento Sumar creemos en la pluralidad, creemos en las libertades, creemos en que las personas puedan cada una convivir democráticamente en un marco de paz y en un marco de respeto por las ideas del otro. Es muy importante respetar las ideas del otro. Para nosotros tener una sociedad diversa e inclusiva tenemos que respetar a todo el mundo. Rafa, me detengo en esto de la conversión productiva y también en esto de la innovación. Y se lo planteo además desde el punto de vista inclusive como precandidata, además de economista. ¿Es necesario hoy que todo aquel que tenga un programa de gobierno se detenga exclusivamente en un capítulo para el cambio climático? Qué importante lo que acabas de preguntar. En Sumar, el tema de medio ambiente y cambio climático va a ser transversal a todas las propuestas. ¿Por qué? Porque es impensable un país que proponga una agenda de desarrollo sin tomar en cuenta que el desarrollo sea sostenible. Las líneas generales de ese capítulo, Rafa. El uso de los recursos naturales del Uruguay tiene que tener siempre como principal título la sostenibilidad, es decir, que a largo plazo esos recursos no se agoten y que siempre sean para beneficio de todos los uruguayos. Estamos creando dentro de Sumar un equipo técnico muy potente que por supuesto va a trabajar en cada una de las áreas, pero lo que más nos interesa es que haya una transversalidad de muchos temas, como puede ser el que tú planteas del medio ambiente y el cambio climático, como también lo es el tema de las nuevas tecnologías y la innovación, que es transversal a todas las materias, para que los uruguayos aprovechemos los beneficios que pueden traer. ¿Las grandes industrias tienen que pagar un canon por el agua? Yo no lo pondría en blanco y negro de esa manera. Yo creo que sí hay que crear un marco regulatorio que en realidad se está aplicando de cuál es el uso de los recursos naturales que hacen las industrias. Por ejemplo, la nueva industria que se va a instalar en Uruguay, que es una gran noticia para la producción de hidrógeno verde en Paysandú. Va a tomar agua del río Uruguay. Bueno, eso ya está controlado por el Ministerio de Industria, por el Ministerio de Ambiente, qué caudal de agua toma, dónde están los límites, cómo lo toma, cómo es la conexión. Es muy importante que este gobierno de Luis Lacalle Pou haya creado el Ministerio de Ambiente. Fundamental, fue un avance enorme para el Uruguay y tenemos que seguir profundizando en esa materia. O sea, no debe pagar un canon, pero sí se debe controlar el uso. ¿Cómo interpreto eso? Lo que te digo de no poner sobre blanco y negro al día de hoy es que precisamente en la elaboración de nuestras propuestas, la transversalidad que tengan las propuestas ambientales van a definir políticas concretas a las que aplicar para el uso de recursos humanos por parte de las industrias. Las políticas concretas te las vamos a ir contando más adelante a medida que nuestro movimiento Sumar consolide a este equipo técnico y las presente, que las vamos a presentar. Hacemos la pausa, Rafa, ¿le parece? Tanda, ya regresamos.
En el mes del ambiente queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje. Que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Miles de censistas ya recorren el país. Si recibiste la nota de visita, seguí las instrucciones. Y ahora también podrás censarte digitalmente con el código de vivienda que figura en la nota. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. No puedo creer lo grande que está. ¿Le debería hablar de drogas? ¿Cómo lo tomará? ¿Qué puedo decirle yo que soy de otra generación? ¿Y si me pregunta algo que no sé? ¿En qué andas? El mejor momento para hablar de consumo de drogas siempre es hoy. Todo consumo de drogas puede ser problemático. Conocer los riesgos y las consecuencias es importante para cuidarnos, decidir mejor y pedir ayuda si es necesario. Con Uruguay Previene, brindamos herramientas e información para prevenir el uso problemático de drogas. Informate más en infodrogas.uv.uy. Para una primera escucha y orientación, llama al asterisco 1020. Uruguay Previene. Así nos cuidamos. Seguimos junto a Laura Raffo. Bueno, ella lo ha dicho ya, prontamente va a presentar su sector o su agrupación, que es Sumar. Hemos centrado mucho esto en la economía, vamos a hablar algo de política, pero antes, simplemente antes, un instante, preguntarle sobre el movimiento Un Solo Uruguay. Ayer, de hecho, presentó un planteo allí vinculado con la necesidad de firmar un acuerdo multipartidario. Ellos hablan de patria para todos, hablan fundamentalmente de achicar el Estado o el costo del Estado. Una opinión le pido sobre eso. No leí la propuesta a la que te referís, pero sí te doy mi opinión sobre los movimientos ciudadanos. A mí me parece relevante que la ciudadanía conforme movimientos que presenten a los partidos políticos propuestas. Creo que tenemos que tener muy abierta la capacidad de escucha para poder incorporar a las propuestas que hacen movimientos ciudadanos. Creo que los partidos políticos tenemos que tener la capacidad de hacer acuerdos en determinadas políticas de Estado que son fundamentales para el avance de todos los uruguayos y que tendrían que poderse llevar adelante independientemente del partido en que gobernara. Nosotros tenemos ese espíritu de diálogo y de tender puentes. Esperamos que desde la otra parte haya el mismo espíritu. El Movimiento Un Solo Uruguay habla de tres consejos consultivos de distintas áreas, ¿no? Una, evidentemente, de economía, otra de productividad, otra de cambio climático. Pero en una de ellas, en la de economía, sostiene que hay que achicar los costos del Estado. Entre otras cosas, legislar para que las intendencias tengan un tope a la hora de contratar funcionarios. ¿Qué opinión le merece una propuesta de esa magnitud, Rafa? Achicar el costo del Estado es un tema que ha estado arriba de la mesa desde hace muchos años. Y es cierto que el Estado tiene que ser el facilitador para que las cosas sucedan, para que se instalen inversiones, para que se generen puestos de trabajo, para que la educación progrese. En algunos casos, y esto lo hemos hablado con muchas cámaras, tanto del sector comercial como del sector rural, es cierto que el Estado tiene tasas, certificaciones, procesos, costos asociados que implican para las distintas empresas, desde las más pequeñas, desde las pymes hasta las empresas más grandes, implican un nivel de costos que nos hacen menos competitivos que en otros países donde esos costos no existen. O sea que en ese sentido la parte de reducción del peso que tiene muchas veces la burocracia estatal en la vida de las empresas, en eso coincido. Hay que achicar.
la carga hay tributaria. que reducir, no me refiero a carga tributaria, hay que reducir costos asociados. Por ejemplo, el otro día yo estaba reunida con, y ahora nos vamos a reunir con la Cámara Industrial y Comercial de Pando, que me parece que va a ser muy productiva esa reunión. Y ellos son gremial asociada a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, si no me equivoco. Y el otro día, en reunión con la Cámara... Bueno, aquí también hay una realidad, Rafa, me parece que es bueno mencionarlo. El motor del país son las pymes. Por supuesto, generan... Y sin embargo, exoneramos fiscalmente a UPM. Bueno, no lo pondría como en una contraposición de esto sí, esto no. Sí, es muy importante todas las políticas dedicadas a las pequeñas y medianas empresas. Pero si me permitís terminar el concepto anterior. Disculpe, adelante. Con la Cámara Nacional de Comercio Claro, que yo y le hablaba de Servicios, carga tributaria y usted decía, claro, no tanto carga tributaria, sino otros gastos asociados. Lo que estuvimos analizando, y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios hizo una encuesta muy interesante donde relevó de todos sus asociados, que son compañías pequeñas, medianas y también grandes, un montón de tasas, certificaciones, tasas bromatológicas y pequeños impuestos que quizás no son el impuesto a las ganancias. Bueno, está claro. Pequeños costos que cuando uno los va sumando implican para las empresas un peso importante, no solo en dinero, sino a veces en trámites y extensión de los meses que hacen que un negocio que te iba a salir por extenderte tantos meses no te salga. Y eso creo que hay que hincarle el diente. Y ahora voy a lo que me preguntabas luego, que era lo de las pymes, ¿cierto? Sí, que tenemos, por lo menos siempre se ha dicho, el motor del país, el motor económico son pequeños y medianos emprendedores. Y micro. Bueno, y yo le decía, sin embargo, viene una industria como UPM y hay una exoneración fiscal. ¿Y qué hay para ellos? Bueno, nosotros en Sumar estamos convencidos de que el entramado social que representan los emprendedores, desde la emprendedora que hace desde su casa empanadas para vender en el barrio, hasta el micro que contrata 2 empleados, los pequeños que ya contratan 10, los medianos, hacen al motor económico del Uruguay. Y hay que cuidarlos mucho, por eso nosotros en la propuesta, por ejemplo, en el 2020, cuando hicimos la propuesta para Montevideo, proponíamos una reactivación de todas las pymes a través de despejar un montón de tasas y costos que tienen municipales y departamentales, cosa que es muy importante atender. Y luego, esas empresas tienen que tener apoyo en poder acceder a préstamos, poder levantar capital, poder tener capacitaciones. Se está haciendo un lindo trabajo, muy lindo trabajo a través de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, donde... Y hay que potenciar eso, Rafa. Sin lugar a dudas hay que potenciarlo. Pero que mayor inyección económica, más medios. Son varios rubros. Hay un rubro que tiene que ver con la capacitación. Por ejemplo, que las pequeñas empresas puedan acceder a cursos para comunicar y vender mejor sus productos. Hoy el comercio electrónico es una realidad. Está presente. Sin dudas. Mucha gente compra desde su celular. ¿Cómo hacemos para que la pyme, para que el pequeño emprendedor pueda poner sus productos allí? Necesita una capacitación y una habilitación. Necesita poder acceder a comprar un teléfono inteligente que tenga memoria, que tenga capacidad para hacer cosas. Necesita acceder a comprar una computadora. Por otra parte, también hay que acceder a préstamos, a exoneraciones para la contratación de los primeros empleados, pero muchas veces esta parte de la capacitación y de cómo entrar en la nueva economía del conocimiento... ¿Es una pata que está faltando? Es algo que se está empezando a hacer, yo veo con muy buenos ojos, ya existen capacitaciones especiales a través de ANDE, es muy bueno que los emprendedores se conecten pero hay que con la página ahí. Sin lugar a dudas hay que seguir trabajando. ¿Qué siente usted cuando mencionan desde la oposición que esto es un gobierno que se preocupa exclusivamente de los Mayabono? Siento que es una de las tantas mentiras que se han dicho desde la oposición. ¿Cómo responde a eso? Lamentablemente, la actitud de algunos dirigentes del Frente Amplio en estos más de 3 años de gobierno ha sido de mucha intolerancia también, porque es hacer oposición por la oposición en sí misma. Yo creo que es muy sano en una democracia que existe una oposición que plantee sus ideas. Tiene que ser una oposición de propuestas, de ideas. No tiene que ser una oposición de no tolerar las maneras distintas de hacer las cosas. La gente eligió un cambio de rumbo en el sistema político y ese cambio de rumbo se está aplicando. Este gobierno
está tomando en cuenta a todos los uruguayos, no solamente a la población más vulnerable que la ha atendido a través del MIDE, sino también a la clase media que le acaba de hacer una rebaja impositiva muy importante a través del IAS y del IRPF, y también a aquellas empresas que generan puestos de trabajo. La sociedad tiene que estar unida, no concibo esa manera que a veces tienen dirigentes del Frente Amplio de separar, etiquetar y lo que es distinto tratar de cancelarlo. ¿Quiénes? Muchos han caído en poner esas etiquetas, tanto el presidente del Frente Amplio como Fernando Pereira, como también lo ha hecho la intendenta Carolina Cose, el intendente de aquí de Canelones, Orsi, también a veces ha caído en politizar temas que no deben ser politizados, como hace un tiempo atrás cuando hubo un asesinato de un gerente de una cadena de supermercados, en vez de estar pensando en la familia y en la víctima, se trató de politizar el tema. Son cosas que son determinadas líneas que consideramos que no se deben cruzar. Usted hablaba de elecciones, yo le voy a dar a elegir. Precandidata, ¿correcto? ¿A quién prefiere como adversario? ¿Cose o Orsi? ¿Orsi o Cose? ¿Y por qué? Considero que el Frente Amplio va a presentar un programa único, que es un programa que representa un modelo de país distinto al que nosotros queremos promover. Nosotros queremos promover un modelo de país con oportunidades para todos, un modelo de país que potencie la generación de empleo, que potencie la transformación educativa y que potencie la innovación. Y por tanto vamos a impulsar ese modelo de país que potencia también una convivencia democrática y un respeto a la diversidad y a la pluralidad. No coincido con el modelo que plantea el Frente Amplio y por tanto ninguno de los candidatos del Frente Amplio me parece que sea el adecuado para llevar a los uruguayos a ese mejor destino y futuro. Pero para superarlo, ¿con quién hay más chance? Me parece que es lo mismo, puesto que van a ir con un mismo programa. Creo que los modelos de país... ¿Pero no tienen peso los precandidatos? Creo que los modelos de país que proponen la coalición y que propone el Frente Amplio son bien distintos. Y por tanto, la coalición, los candidatos que nos presentamos en el Partido Nacional, en los distintos partidos, y luego la coalición en su conjunto, tiene que mostrar un modelo de país que continúe profundizando los cambios que inició este gobierno y que le dé más oportunidades a los uruguayos. No se le va a jugar, Rafa. No, es que no es jugarle, estoy absolutamente convencida de lo que te estoy diciendo. Creo que no tenemos que volver a gobiernos del Frente Amplio. Creo que lo mejor para asegurarle un mejor futuro a todos los uruguayos es una segunda etapa de gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Estoy plenamente convencida. Me quedo en política, me quedo en la coalición. ¿Cómo evalúa el comportamiento de Cabildo Abierto, Rafa? Creo que es importante que la coalición tenga diversidad, que tenga distintos partidos que lo integran con sus identidades. Diversidad es una cosa, lealtad es otra, ¿no? En el último tiempo han habido expresiones más confrontativas por parte de algunos de los socios de la coalición, pero en definitiva la coalición sigue en pie. Las votaciones de todo lo que incluye el compromiso por el país se han realizado y por lo tanto yo creo que a la coalición le queda mucho tiempo por delante. ¿El caso Moreira enchastró a la coalición o al gobierno? Creo que el presidente tomó una decisión adecuada, que fue solicitar una renuncia a una ministra, en la cual el presidente consideraba que había habido una actuación que no era acorde a la norma. Y creo que eso demuestra que la coalición actúa con rectitud y que aún en momentos de dificultad, si hay que pedir un cargo o pedir una posición, se hace. Creo que habla muy bien de nuestro presidente. Rafa, hacemos la pausa y ya regresamos con el tramo final de Agenda Abierta. En el mes del ambiente queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje. Que
que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Qué increíble que el chiqui ya es mucho más alto que yo. Y nunca hablamos de drogas. ¿Tendrá dudas? ¿Tendrá problemas? ¿Le hablo ahora o cómo lo encaro? ¿En qué andas? El mejor momento para hablar de consumo de drogas siempre es hoy. El consumo problemático tiene muchas causas y formas de expresarse. Todos y todas somos parte de la solución. En nuestras familias, trabajos, comunidades y centros de estudio podemos construir redes de cuidados. Informate más en infodrogas.gov.uy. Para una primera escucha y orientación, llama al asterisco 1020. Uruguay previene. Así nos cuidamos. Miles de censistas ya recorren el país. Si recibiste la nota de visita, seguí las instrucciones. Y ahora también podrás censarte digitalmente con el código de vivienda que figura en la nota. Contamos contigo. Censo 2023, Instituto Nacional de Estadística. Seguimos con Agenda Abierta, recta final. Rafa, hemos hablado de la productividad, hemos hablado de los sindicatos, hemos hablado de la economía. Estamos en etapa de rendición de cuentas. Se habló ya de salud mental, se habló también de adicciones, se ha hablado de educación. Sacando estos tres temas que acabo de mencionarle, ¿dónde tiene que poner el foco el gobierno de coalición hasta que termine este ciclo? Mencionaste temas muy importantes, Renzo. ¿Por qué los tenemos que sacar de arriba de la mesa? Bueno, lo son, pero ya están contemplados en la rendición. ¿Algo más para contemplar? Hay bastantes cosas contempladas. Es una rendición extensa. La bancada de legisladores de Sumar, que son unos 10 legisladores, ya la está analizando y vamos a tener una reunión entre nosotros para profundizar. Creo que es importante en este último tramo de gobierno terminar de cumplir con lo prometido a la población, que vamos en buen camino, y creo que es muy importante lograr que continúe la recuperación del empleo y el crecimiento de los salarios reales. Me parece que los uruguayos hemos tenido que atravesar, y hemos atravesado bien, 3 crisis durante este gobierno. Bueno, usted dijo algo sobre eso, ¿no? Comparó el COVID con la crisis hídrica. Bueno, porque... ¿Por qué? ¿Por qué ese puente, atravesamos, digamos? pero permitime, te comento lo de las 3 crisis y después vamos a eso. Atravesamos la pandemia juntos. Uh-huh. Atravesamos el aumento de precios que vino aparejado con la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí. Y ahora estamos en proceso de atravesar la crisis hídrica. Aún no terminó. Nos encuentra unidos la crisis hídrica, porque los uruguayos en la pandemia nos dimos cuenta de que somos protagonistas de superar las crisis. Cuando nuestro presidente nos dijo libertad responsable y nos dijo quédate en casa, pero no nos obligó, los uruguayos respondimos con esa libertad responsable. Dijimos, elijo quedarme. Ahora es lo mismo con la crisis del agua. Nuestro gobierno lo que nos dice es cuidemos el agua, usémosla responsablemente y los uruguayos estamos eligiendo cuidarla. Aquellos que no acceden a comprar agua que tenga las características más adecuadas para la salud, están recibiendo por parte del MIDES atención para tenerla. Si el gobierno se está ocupando de los más vulnerables, el gobierno se está ocupando de hacer las inversiones que durante muchos años nos hicieron, y no lo digo yo, lo reconoció el propio expresidente Mujica, que se postergó durante muchos años. Este gobierno afortunadamente
tomó ese tema, lo tomó antes de la crisis hídrica, porque ya se empezó a avanzar en el proyecto Neptuno antes de la crisis hídrica, y ahora con medidas exclusivas para la crisis. Entonces creo que vamos a salir en conjunto. La comparación con la pandemia era por esto que te mencionaba. Los uruguayos nos ponemos la camiseta para salir juntos de este tema. Los uruguayos entendemos que de esto se avanza cuidando todos el agua y cuidando nuestros recursos, y nos hace ser conscientes de lo importante de esto hacia futuro. ¿Fue tal vez el mayor logro o es el capital político más importante para el presidente y para el Partido Nacional el manejo que él hizo de la pandemia? Es uno de los logros, porque si el presidente hubiese quedado... ¿Pero no lo rotula como el más importante, Rafa? Mira, te soy sincera, es brillante el manejo que se hizo de la pandemia, porque es un ejemplo internacional. Pero si el presidente hubiese hecho solo eso y no hubiera generado ni la transformación educativa, ni la reforma de la seguridad social, ni la generación de puestos de trabajo que está generando, no estaríamos hablando de los niveles de aprobación que hoy tiene el presidente. Creo que es mucho más que el manejo de la pandemia, la buena nota que tiene el presidente. ¿Se puede traspolar ese manejo de aprobación con votos para los candidatos del Partido Nacional? Creo que la gente valora los cambios que está haciendo este gobierno de Luis Lacalle Pou, y en esa valoración la gente le va a dar una segunda oportunidad al Partido Nacional para continuar profundizando estos cambios e ir allá donde aún todavía no se han realizado o donde hay que acelerarlos. El peor episodio de este gobierno fue el caso Astesiano, y además, ¿qué se aprendió de eso? Si es que dejó alguna lesión, si se quiere, para el sistema político todo y en particular para el Partido Nacional, Rafa. Creo que fue un episodio doloroso para nuestro presidente. Él mismo reconoció que había cometido un error y le dolió mucho porque se sintió traicionado. Entonces, en ese aspecto puede ser. Creo que hubo un uso político del tema por parte de la oposición, que creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero me parece que la enseñanza que nos deja ese episodio, como cualquier otro, es que siempre hay que aprender de los errores. No podemos pretender ser un gobierno en el cual todo se haga de manera perfecta. Somos seres humanos, los seres humanos pueden cometer un error. Lo importante es, cuando se cometen los errores, reconocerlos, aprender de ellos y no tropezar con la misma piedra. ¿Dividió aguas dentro del Partido Nacional? Digo porque algunos trataron a Astesiano de mitómano y de persona que no estaba en sus cabales, y otros como Gandini declararon que habían generado una organización delictiva en la Torre Ejecutiva. Y le pongo el caso Penadez también. En su momento algunos lo apoyaron, ahora no tanto, ¿no? Porque está en pleno proceso judicial. ¿Dividen aguas esto en la interna del Partido Nacional? ¿Estos dos casos en particulares, Rafa? Yo creo que no. Creo que el Partido Nacional tiene una identidad muy fuerte, tiene más de 180 años de historia y por lo tanto, obviamente tenemos dirigentes que son un abanico de pensamiento, no tenemos pensamiento único, sería muy dictatorial tener pensamiento único en el Partido Nacional, así que yo valoro que tengamos diversidad de pensamiento en el partido y no nos dividimos, cada uno de nosotros expresa sus opiniones, pero los nacionalistas tenemos algo que nos une y que es precisamente el poner primero a la nación, a la gente y recién después al partido, al sector y a uno mismo. Eso es una enseñanza que nos han dejado los líderes del Partido Nacional y que siempre tenemos que tenerla presente. ¿Qué mujeres nacionalistas tiene como referentes? Tenemos muchas en el movimiento, te voy a nombrar algunas del movimiento Sumar, porque es un movimiento donde la mujer tiene mucha presencia. Tenemos legisladoras, tenemos diputadas de varios departamentos que nos acompañan, Nancy Núñez de Paysandú, Alexandra Insaurralde de La Valleja, Mabel Quintela, que ahora ya no está ocupando la banca de 33, la senadora Gloria Rodríguez, que es una representante que ha peleado tanto por los derechos de las mujeres. Tenemos mujeres en el Poder Ejecutivo muy relevantes, como Valentina Arlegui en el Ministerio de Trabajo, Carolina Murfio, Magdalena Sumarán, ambas en el MIDES, una en Montevideo, otra en Maldonado. Estamos llenas, y no las estoy mencionando todas, Rosana García en la educación, probablemente me olvido alguna compañera y le pido disculpas de antemano, son todas muy valiosas y están ayudándonos a conformar este movimiento donde las mujeres tienen un lugar y un lugar muy importante, sin lugar a dudas. Crisis del agua, Cose dijo que la misma no era potable. ¿Qué le parece esa afirmación? A mí me parece que la intendenta Cose
ha politizado muchísimo el tema del agua y no estoy de acuerdo con esa actitud. Creo que en este momento se requiere de todos los dirigentes políticos que pongamos primero la bandera de Uruguay arriba de la mesa y no las banderas partidarias. ¿Se hace eso con algunos temas? Usted hablaba recién de la necesidad de acuerdos multipartidarios o políticas de Estado. ¿Se ha logrado en algún momento eso? Yo ni siquiera me atrevo a decirle en este ciclo que viene corriendo, en todos los anteriores. ¿Tenemos en Uruguay política de Estado? ¿Tuvimos en algún momento, mire lo que le digo, Rafa, política de Estado en nuestro país? Yo creo que hemos tenido, sí. ¿En serio? Hemos tenido, por ejemplo, el cómo tratar a las inversiones. Eso es algo que se mantiene desde hace más de 20 años. Bueno, es real y es una carta de seriedad, sí, ¿no? O sea, sí. Es por lo menos ahí una cuota de credibilidad luego, en el país, Rafa. La estabilidad macroeconómica. Y bueno, podemos decir que desde la crisis del 2002 a la fecha, medianamente, todos los gobiernos han promovido que haya una estabilidad macroeconómica. A mí se me generan dudas ahora con algunas expresiones por parte de dirigentes del Frente Amplio de si eso va a seguir estando presente en su programa a futuro, pero creo que es una carta de presentación del Uruguay. O sea, la macroeconomía por un lado el tratamiento de las inversiones por el otro, la promoción de algunos sectores, como por ejemplo el sector forestal, que se empezó a promover en la década del 90 y ahora estamos viendo la instalación y la producción de celulosa como uno de los principales rubros de exportación del Uruguay. Creo que si ponemos arriba de la mesa los temas, se van logrando esas políticas de Estado. Hay que lograr una política de Estado en materia de frontera, de precios y de seguridad de frontera. Eso es muy importante para nosotros. Hoy se sufre. Es un tema muy importante y tendría que ser política de Estado. Creo que Canelones, mire, le digo más, creo que hasta Pando sufre las consecuencias de el cambio con Argentina, ¿no? Será ahora uno de los temas que conversaremos con la Cámara de Comercio, pero sin lugar a dudas ese es otro tema en el que hay que hacer políticas de Estado. La educación debería ser una política de Estado. No podemos dar marcha atrás con la transformación educativa. Hay que, al contrario, poner el pie en el acelerador y profundizar los cambios. Rafo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Renzo. Y bueno, espero que no sea la última. No, por supuesto. Espero poder charlar. Si tú me invitas, yo voy a venir. Y me permitís invitar a toda la audiencia que nos acompañe este jueves 20 de julio. Vamos a estar en el auditorio de Antel a las 12:30 presentando en nuestro movimiento político Sumar, que precisamente quiere sumar a todos. Cada uno de los que se suma elige sumar y elige que suma, así que están todos más que invitados. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.